Saludos y bienvenidos. En este video vamos a trabajar con el tema de trabajo y energía. Vamos a analizar el ejercicio número 1 que se encuentra en la página 103 del cuadernillo de sexto grado de nivel secundario, el cual dice: Pedro aplica una fuerza de 15 newtons para empujar a su hermanita en su bicicleta, logrando que ésta adquiera una velocidad constante de 0.75 metros por segundo. Y te preguntan qué trabajo realizó. Esta pregunta la puedo responder rápidamente. El trabajo realizado es nulo. Es decir, el trabajo es cero. Bien, el trabajo es nulo. Pero no solo es decir que el trabajo es nulo. Vamos a ver por qué ocurre esto, ¿de acuerdo? Debemos saber que el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento será igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento y a su vez multiplicado por el coseno del ángulo entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento, donde F es la fuerza, D es la distancia y θ es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Aquí tengo a la hermanita de Pedro en su bicicleta. Pedro le aplica una fuerza de 15 newtons. Vamos a suponer que el movimiento es en esta dirección, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la fuerza aplicada por Pedro, que fue de 15 newtons. Siempre habrá una fuerza que se opone al movimiento. Esa fuerza es la fuerza de fricción y siempre va a tener sentido opuesto al movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, pues la fuerza de fricción tendrá este sentido. ¿De acuerdo? Sentido opuesto. Y como sabemos, se representa por Fr. Por otro lado tenemos el peso, que tiene dirección verticalmente hacia abajo. Y este se representa con la letra W. Por último tenemos la normal, que como vimos en el video anterior, es la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Y esta es hacia arriba. Entonces la normal estará en esta dirección. La normal tiene sentido opuesto al peso, pero tienen la misma magnitud. Bien, ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre este movimiento. Ahora hallemos la fuerza resultante que actúa sobre este movimiento. Para ello vamos a aplicar la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan en un cuerpo que se encuentra en reposo va a ser igual a 0. Como el movimiento es horizontal, pues este cuerpo se encuentra en reposo en el eje vertical, por lo que sumatoria de la fuerza en Y será igual a 0. Entonces sumatoria de la fuerza en Y es igual, aquí tenemos la normal, menos el peso W, y eso es igual a 0. Ahora, la segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo en movimiento será igual a la masa por la aceleración. Ahora, en el eje horizontal tenemos la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces, sumatoria de fuerza en X será igual a masa por aceleración. Tenemos que sumatoria de la fuerza en X es igual, aquí tenemos F mayúscula, menos la fuerza de fricción. ¿Por qué menos? Porque tienen sentido opuesto. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración. Aquí es donde está el detalle. Como el cuerpo se mueve con velocidad constante, quiere decir que la aceleración es nula. Es decir, aceleración
es igual a 0. Por lo que esto de aquí, masa por aceleración, se convierte en 0, ya que 0 por la masa sería 0. Por tanto, sumatoria de la fuerza en X será igual a la F mayúscula menos la fuerza de fricción. Y eso será igual a 0, debido a que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Ahora hallemos el trabajo que realizan esas fuerzas, a ver qué sucede. Calculemos el trabajo total entonces. Tendremos que trabajo total será igual al trabajo realizado por la sumatoria de la fuerza en Y más el trabajo realizado por la sumatoria de la fuerza que actúan en el eje X. El trabajo lo vamos a representar con W mayúscula para diferenciarlo del peso, ¿de acuerdo? Veamos entonces. Según la definición, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces, trabajo total será igual al trabajo de la fuerza que actúan en el eje Y. Pues sumatoria de la fuerza en Y por el desplazamiento por el coseno del ángulo, más el trabajo realizado por la fuerza en X, pues sumatoria de fuerza en X por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Observa lo siguiente, en el eje Y no hay desplazamiento, ya que el movimiento es horizontal, por lo que D es igual a 0. Tenemos entonces que trabajo total será igual a la sumatoria de la fuerza en Y por el desplazamiento, pero vimos que verticalmente no hay desplazamiento. Entonces por 0 multiplicado por el coseno del ángulo, más sumatoria de fuerza en X por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero como vimos anteriormente, sumatoria de fuerza en X es igual a 0, debido a que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Y al ser la aceleración 0, pues la sumatoria de la fuerza va a ser igual a 0. Entonces podemos decir que sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Entonces aquí tendríamos, esto es 0, 0 por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Tendremos que el trabajo total o el trabajo neto será igual. Si multiplicamos cualquier cantidad por 0, eso es igual a 0. Así que sumatoria de fuerza en Y por 0 por el coseno del ángulo es 0. Podemos ver también que aquí tenemos 0 por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Eso es 0, ya que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Pues tendremos 0 más 0. Así que el trabajo total es igual a 0. Es decir, el trabajo neto o el trabajo total es nulo. Perdón, pero algo que debí decir anteriormente es que la unidad de medida del trabajo es el joules. Tiene la misma unidad de medida que la energía. También se puede expresar de la siguiente manera. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Un joules es equivalente a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O también newtons por metros. ¿De acuerdo? Es decir, un joules es la energía necesaria para mover un newtons a lo largo de una distancia de 1 metro. Entonces vamos a concluir con esto. Vimos que el trabajo realizado por las fuerzas que actuaban verticalmente en este movimiento era 0. Siempre que las fuerzas sean perpendicular al movimiento, pues el trabajo realizado por esa fuerza va a ser 0. Esto ocurre porque, como la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, pues el ángulo que forman es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0.
Así que cuando multiplicamos aquí por el coseno de 90, pues estamos multiplicando por 0, por lo que el trabajo se anula, ¿de acuerdo? Otra forma de que el trabajo dé 0 o nulo es cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Siempre que se mueva con velocidad constante, el trabajo se anula. Por otro lado, si no hay desplazamiento, es decir, si el desplazamiento es igual a 0, pues el trabajo también va a ser nulo. Ya que si multiplicamos aquí por un desplazamiento igual a 0, pues todo esto se convierte en 0, por lo que se anula el trabajo. Así que para que haya trabajo, el desplazamiento debe ser diferente de 0.